Hoy vamos a trabajar el concepto de función, ¿de acuerdo? Pero vamos a extender el concepto de función, realmente cuál es el sentido, ¿de acuerdo? Y el cómo se relaciona con los conceptos de función en programación, ¿de acuerdo? Vamos a dar la definición matemática de función, ¿de acuerdo? ¿Sale? La definición matemática de función, f es una función, ¿sale? Mm, ¿Cómo empezaremos la definición? Eh, pues como se empieza, ¿de acuerdo? Entonces, así no empieza la definición. ¿Cómo empieza? Dados dos conjuntos A y B, ¿sale? ¿Sale? Eh, F es una función entre estos conjuntos si F relaciona los elementos del conjunto A con el conjunto B de tal manera que a todo o a cada, que sería mejor dicho, la idea es que toca a todos los elementos del conjunto A, que a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B, ¿de acuerdo? Y esta es la parte interesante. Este texto, que parece tan rebuscado, ¿vale? Lo que nos está tratando de decir es que si tenemos un conjunto aquí, un conjunto A, ¿vale? Y aquí un conjunto B, el cómo se lleva a cabo la relación desde A hacia B, ¿de acuerdo? Es lo que nos permite hablar o trabajar con una función. Hay varias características que entender. En primera, F va a relacionar de A hacia B, ¿de acuerdo? Es decir, va a tomar elementos en A y va a dar salidas en B. Por otra parte, la forma de relación de A hacia B es que un elemento de A está solamente relacionado con un elemento de B. ¿A través de quién? A través de la función. ¿Vale? Esa es otra característica. Primero es la dirección, ¿de acuerdo? La otra es cómo se relaciona. El elemento Y al cual llega F, al cual lleva F, bueno, más bien, el elemento Y al cual F lleva X es único, es decir, si nosotros subimos a X en F, siempre lo va a llevar a Y. No es como que un día lo lleve a Y y luego a Z y luego a W, siempre lo lleva hacia el mismo resultado. Y eso lo que trata de decirnos es que si tenemos X, ¿vale? Esto siempre va a ser Y, ¿de acuerdo? No es como que una vez sea X y luego lo volvemos a evaluar y nos dé Z y luego lo volvemos a evaluar y nos dé W, ¿de acuerdo? Eso no va a ser, siempre va a ser Y. Lo que pasa es que podemos tener f de x1 y que esto nos dé y f de x2 y que esto también nos dé Y. Lo que está sucediendo es que dos elementos de aquí los está llevando al mismo lugar de este lado, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que no sucede es que a un elemento lo lleva a dos diferentes. Esto no sucede.
Si esto sucede, ya no es una función porque deja de ser el elemento único. ¿Sale? Si esto no ocurre, no hablamos de una función, hablamos de una relación. Pero la característica de las funciones es que tenemos relativo control sobre el resultado. Ya sabemos que si sustituimos una cosa, nos va a dar otra del otro lado y siempre va a ser la misma. ¿De acuerdo? Funciones hay de todos los tipos, características y en todos lados, solamente que no están acostumbrados a verlo como tal. Y esta parte es importante porque el concepto de función dentro de un lenguaje de programación es más amplio que lo que han estado trabajando en matemáticas. Y sin embargo, si se van a la fuente de la definición, es exactamente el mismo. ¿A qué me refiero? ¿Puedo borrar esto que está aquí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Si yo les digo f de x igual a seno de x cuadrada más 5, pues eso no les extraña. Dicen, pues eso es una función, todo el tiempo lo hago. Y si les dijera, pues, y ustedes entienden que si ponen un valor aquí, pues van a obtener un resultado. Esto es, si agarramos f de 0, pues dicen esto es seno de 0 al cuadrado más 5. Y ya saben que esto es 5. Es decir, la función relaciona el 0 con el 5. ¿De acuerdo? Con el 5. Es que se me olvidó dibujarlo. Otra forma de verlo es que f recibe el 0 como entrada, ¿sale? Y arroja 5 como salida. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el concepto de función que tienen en matemáticas. Ustedes sustituyen un valor y obtienen un resultado. Pero en general el concepto de funciones es mucho, mucho más amplio. La idea de la función en realidad es como que ustedes tienen una entrada, ¿sale? La función hace algo y lo que obtienen es un resultado, ¿sale? Dada una entrada definida, el resultado siempre es el mismo, ¿de acuerdo? Y esta idea es muy, muy importante, de que dada una entrada definida tienen un resultado definido. Porque, por ejemplo, hablemos y tratemos de decir, sea F lanzar un dado, ¿de acuerdo? O si ustedes lanzan un dado, ¿vale? No tienen en general control sobre el resultado. Saben que existe un conjunto limitado de posibles resultados. No, el 0 no es, perdón, estoy pensando en un dado con 0, sale. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, saben que el conjunto de resultados está limitado, pero no saben exactamente cuál va a ser el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esto, cuando se trata de esta forma, ¿sale? Esto no es del tipo de cosas de las que estamos hablando. Estamos hablando donde si metemos una entrada, obtenemos un resultado. ¿De acuerdo? ¿Sale? Una fábrica de carnes frías es una función donde por un lado entran vacas y por el otro lado salen salchichas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el medio? ¿Quién sabe? Pero eso es una función porque siempre tienen el mismo resultado o en principio deben de tener el mismo resultado. Si no tienen control sobre el resultado, entonces no están trabajando con una función, ¿sale? O están trabajando dentro del mundo de la probabilidad. Y esa materia no es la que estamos estudiando aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el concepto de función? Porque la idea es que esto lo extendamos hacia el
punto de vista computacional, ¿de acuerdo? Y el sentido de función que vive dentro de los lenguajes de programación. Hagamos o hablemos de una función que sí conocen, ¿sale? Pero que no la manejan como tal, estoy seguro. ¿Alguien sabe cómo se escribe el RFC? Las dos primeras letras del primer apellido, Ujú. después la primera letra del segundo apellido, después la primera letra de tu apellido y tu fecha de nacimiento, que es año, mes, día. Es primer letra. ¿Luego qué es? Primer letra del nombre. Sí. Luego son Este, dos últimos dígitos del año de nacimiento. ujú. Dos últimos dígitos del mes, Entonces ahí sería más bien como mes mes y después a día. 2 dígitos y día a 2 dígitos. Vamos a dejarlo más homoclave, ¿no? Que la homoclave es asignada por el SAT. Ok. Bien, nada más aquí siendo muy quisquillosos. En realidad es primer letra y primer vocal después de la primera letra. Pues es como un curve, ¿no? Y ya nada más termina hasta el final del día de nacimiento. ¿Sí? Bueno, este conjunto de instrucciones en realidad es una función. ¿Vale? Tú colocas una persona y tiene un único RFC. Si va siguiendo las instrucciones, su RFC va a ser único. Dos personas pueden tener el mismo RFC si nos quedamos antes del homoclave. Pero no es como que a la misma persona con sus mismos datos tenga un RFC diferente. Eso no va a pasar. Esta serie de instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos da o nos genera una función. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesitas para construir el RFC? Pues obviamente nombre completo y fecha de nacimiento. Con estos dos elementos, tú puedes crear el RFC de cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, lo que debemos de entender es que estas cosas de aquí, qué feo color agarré, pero pues ya ni modo, ¿vale? Estas cosas de aquí forman el conjunto de nuestros datos, ¿de acuerdo? No es otra cosa que las entradas. Este conjunto de instrucciones, ¿sale? Es lo que propiamente nos forma la función, ¿sale? Y la función puede dar o puede enviar un resultado. El resultado, que aquí lo llamamos RFC, también se le entiende como salida. ¿De acuerdo? Este es básicamente la estructura
de una función. Tú tienes un conjunto de datos, los manipulas de alguna forma y obtienes una salida. ¿Sale? Puedes o no tener una salida. Puede ser que nada más te interesa hacer los cálculos y mandar alguna impresión o saber que los pudiste manipular. Pero si te interesa el resultado, ¿de acuerdo? Entonces estarás generando una salida. Y esta salida la vas a capturar y la vas a utilizar. Todas las funciones trabajan así. Todas. Y de hecho, ustedes ya trabajaron funciones en Python. ¿De acuerdo? Solamente que pues no la habían visto esta estructura. Pero todo, ¿sale? Ustedes tienen una serie de datos. La función tiene una serie de instrucciones a realizar y mandará un resultado o no. ¿Sale? Mandará una salida o no. A veces esa salida simplemente es una impresión a pantalla, con lo cual no capturamos el resultado, o es una manipulación de datos, con lo cual no capturamos el resultado. Pero en general, esta es la estructura de una función. ¿De acuerdo? Y este es el trabajo que nosotros vamos a realizar. Nosotros vamos a crear funciones en el sentido de definir qué datos o qué entradas requiere esa función. ¿Sale? Después vamos a describir qué queremos que haga con esos datos. Y por último, qué tipo de salida queremos que se tenga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a borrar, ¿está bien? Solamente quiero que entendamos esta parte. Entonces, para definir una función, ¿sale? Tenemos que definir sus entradas, ¿sale? Sus instrucciones y su salida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algo bien simple, algo bien simple. Supongamos que queremos crear una función que calcule el área de un rectángulo. Ya hicieron un programa que calcula el área del rectángulo, pero fue un programa. Si lo viéramos como función, sus entradas tendrían que ser dos valores: largo ¿Y ancho? y ancho. ¿Sale? Estas son sus dos entradas, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos de definir dos variables, ¿sale? Largo y ancho. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Sale? Pues sería área igual a largo por ancho. Y en este caso queremos obtener el valor del área, entonces tendríamos que definir una salida. Área. Decimos, oye, ¿sabes qué? Esta función debe de arrojar esta cosa, el área, como salida. ¿Ya? Eso es básicamente una función. Entonces, ¿eso lo haríamos con def y return, profe? Es que eso es una función. Ok. Gira entonces con def y return, y ya no tendremos que poner tanto así input de ancho, input de largo, y después poner ahí una instrucción de área igual a todo eso y después imprimir, sino con def y return, ¿no? Más o menos. En realidad, el concepto de función es simplemente para que tú encapsules, ¿sale? Cálculos que vas a estar haciendo frecuentemente y no tengas que meterlos de forma lineal. ¿De acuerdo? Es decir, una función es un proceso que tú ya contemplas que vas a estar utilizando, ¿sale? Y tú tienes tu código de manera lineal y tienes definida
una función, ¿de acuerdo? Una función f. Lo que haces es cuando mandas a llamar f, se va a esta parte del programa, hace los cálculos, regresa a la salida, ¿sale? Y manipulas esa salida. En algún momento a ti te va a interesar, no sé, volver a calcular. Y en lugar de tener que programarla varias veces, ¿de acuerdo? Pues nada más mandas a llamar de pronto. La otra parte de tener encapsulado este tipo de expresiones o de funciones es que si tú necesitas modificarla, ya no necesitas estarla buscando dentro del código, sino que ya sabes cómo se llama, dónde se encuentra y cómo modificarla. Y la otra es que si tienes algún error y te manda un error en la función, pues ya sabes en qué parte del código tienes que estar buscando. ¿De acuerdo? Hay toda una filosofía en el uso de las funciones y más aún después en el uso de los objetos. Pero no nos vamos a meter tan a fondo con el uso de objetos en Python, ¿sale? Pero sí, el problema el uso de funciones es que tú tengas cierto tipo de instrucciones o crear nuevas instrucciones. Por ejemplo, input, ¿sale? Es una función. Es toda la estructura de una función. Input tiene una entrada, que es un texto, ¿sale? Y tiene una salida, un return, ¿de acuerdo? Que es, pues, el otro texto que arroja, ¿de acuerdo? El cual se captura generalmente en una variable. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto es porque input arroja una salida. Input es una función. ¿Cuál es el nombre de la función? La función se llama input. Le metemos un texto, ¿sale? Y el texto simplemente lo imprime y captura una salida. De hecho, todas las funciones funcionan igual. numpy.sin x, esto es una función. Esto es una entrada y arroja un resultado. Ese resultado es su salida. Vamos a ponerla aquí Y. El capturar su salida en una variable o el capturar un valor dentro de una variable es porque arroja una salida. Tiene una entrada del tipo flotante y tiene una salida del tipo flotante. ¿De acuerdo? Y es una función y cumple con todo lo que dijimos hace un segundo. Tiene una serie de entradas, hace algo, quién sabe qué hace, pero hace algo y manda una salida. Todo lo que haga, todo en la vida que tenga esta estructura, que reciba entradas, haga algo y devuelva una salida, es una función. ¿De acuerdo? De hecho, una licuadora es una función. ¿Vale? Tú agarras, metes entrada leche, plátano, azúcar, hace algo y obtienes el licuado de plátano. Tuviste una entrada o una serie de entradas y obtuviste una salida. La licuadora es una función. ¿De acuerdo? Más o menos queda clara la filosofía de qué es una función. Sí, profe, sí. Sí, profe, sí. Profe. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a dejarle aquí. Digo, ya estamos ya casi, sus compañeros ya, bueno, algunos de ellos ya estuvieron mencionando cómo se va a trabajar o cómo se escriben las funciones en Python, pero sí tenemos que verlo con algunos ejemplos y después de eso vemos qué otros pendientes tenemos durante la clase. Sale solamente que ahorita ya no nos da mucho tiempo de trabajarlo. Entonces vamos a dejarlas aquí y lo vemos en la siguiente sesión.